Y aproximadamente como a los 15 días de que me operan, me dice el médico que me detectaron cáncer. Me canalizan al hospital de cancerología. Y cuando llego ahí, amados hermanos, Dios en su infinita misericordia y amor empieza a tratar con su sierva en muchas áreas de mi vida. Pero antes de esto, amados hermanos, el Señor me había puesto a estar ayunando. Yo te quiero decir que cuando el Señor te ponga a ayunar, hagas caso. Ayuna, porque es con un propósito. Cuando el Señor te ponga a orar y te ponga a leer la palabra, amado hermano, obedece, porque es con un propósito. El Señor me había estado metiendo en ayunos, y yo no sabía por qué. Después lo supe, porque iba a necesitar esa fortaleza que se conquista en medio del ayuno. Porque esa comunión con Dios, amado hermano, es bien fácil leer la palabra. Y yo le decía a mi esposo, y le decía, mira, nosotros leemos y usted se ha de saber de memoria ese texto que dice, el vivir, ¿verdad? Si vivo y si muero, ¿verdad que usted se lo sabe y es bien fácil decirlo? Pero cuando estamos atravesando situaciones en las cuales sabemos que podemos morir, ya no es tan fácil decirlo. Porque ¿qué crees? Que yo llegué a cancerología con el pronóstico de cáncer avanzado en fase 3. La fase terminal era fase 4. Yo estaba en fase 3. El Señor me dio una fortaleza que cuando mi esposo me dio la noticia, porque él fue el que me dio la noticia de que tenía cáncer, el médico le llamó a él. ¿Sabe una cosa? Yo le digo a la congregación donde Dios nos puso, no era yo, no es que yo sea una super sierva o una super mujer, no, fue los ayunos, amado hermano. Cuando mi esposo me dijo, es que sabes qué, que te detectaron cáncer. Se lo digo delante de la presencia de Dios, yo estaba tranquila, como si me hubiera dicho, tienes gripa. Fue Dios, fue el Señor, en su infinita misericordia, que Él me sostuvo en su mano, me cobijó bajo su manto de misericordia. Comencé un proceso difícil y duro, que ahorita usted me ve y si no se lo estuviera contando, tal vez no lo creía, ¿verdad? Pasé por quimioterapias, radioterapias, etcétera, muchas cosas. Bajé 14 kilos en un mes, seguí bajando peso. Llegué a estar en silla de ruedas. Se me cayó el cabello, pero nunca se notó. Solo yo que era la del cabello, porque yo creo que tenía mucho cabello. Y mira, amado hermano, Dios me abrió puertas que yo no toqué. Dios fue maravilloso y nos permitió compartir la palabra en ese lugar, compartir aliento. Pero todo, amado hermano, tiene un propósito de parte de Dios en tu vida, porque dice la palabra que todas las cosas son para bien a los que aman al Señor, y todas son todas. Porque no nada más es lo bueno, también es lo que no nos gusta, o lo que nos lastima, o lo que nos hace daño. Y mira, amado hermano, el Señor me hablaba a través de Deuteronomio 8, versículo 2, en medio de mi proceso. Porque algo que sí yo no hice fue preguntarle a Dios por qué. No lo cuestioné. Y yo le decía a mi esposo y le decía, ¿sabes qué? No le vayas a decir a la iglesia que Dios me va a sanar. No le vayas a decir a la iglesia que voy a salir de esta, porque si no salgo y la gente, si llegó algo nuevo, iba a decir, pues no, que iba a sanar y se le murió. Entonces yo le decía a mi esposo, no le vayas a decir a la iglesia, no, Dios la va a sanar, si Dios no te lo dice.
si Dios no te lo confirma. Porque yo no me quiero morir, pero si el Señor me llama, heme aquí. Y yo le decía a la iglesia, mire, amado hermano, yo sé en quién he creído y a quién he servido, y no soy perfecta, pero sé que amo a Dios y que le he servido y sé para dónde voy. Y yo le quiero decir esta noche, amado hermano, que usted debe de tener la convicción y la certeza en que Dios ha creído, a que Dios sirve a usted, y que si por alguna razón la enfermedad está por encima, Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo maravilloso. Y mire, amado hermano, no siempre es lo que uno quiere, no siempre es lo que uno pide, lo que Dios da. Porque tenemos que aprender a aceptar la voluntad del Señor. Y dice aquí, y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte. ¿Para qué? Para probarte, para saber lo que hay en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos. ¿Quién dice ahí, amado hermano, que hay ocasiones, verdad, que nos aflige? No es el enemigo, no siempre es el enemigo. A veces le damos mucho crédito al enemigo, pero a veces es Dios, amado hermano, probando nuestro corazón, poniéndolo en una balanza, para saber si en medio de ese desierto vamos a renegar de Dios, para saber si en medio de cualquier desierto, de cualquier problema, de cualquier enfermedad, vamos a dudar de Él. Mi esposo me decía, tú vas a salir de esto. Y yo le decía, no importa, no le digas a la iglesia que Dios me va a sanar. Mejor hay que prepararlos por si me llevo a morir. Que aprendamos a aceptar la voluntad de Dios. Y él me decía, ¿no tienes fe? Sí, sí tengo fe, pero Dios me daba eso en mi corazón. No siempre, no siempre. A veces cometemos errores de decirle a la gente, ve a la iglesia, Dios te va a sanar. Y viene y no sana. Y no es que Dios sea malo, o no, es que no está en su voluntad. Es que está probando el corazón. Es que algo tenemos que aprender en medio de esa circunstancia. Y mire, amado hermano, fueron meses difíciles, pero fue poco tiempo. A mí cada que entraba con el oncólogo, con todo el montón de médicos que me atendían, siempre me daban malas noticias. Siempre me decían, va a dejar de funcionar tus riñones y te vamos a poner unas ondas. Como ya no comes bien, te vamos a poner aquí un tubo. Y esto, lo otro, bueno, me agujeraron por todos lados psicológicamente. Y me decían, mira, como ahorita ya no caminas, porque le contestan que llegué a estar en silla de ruedas, iba a pasar esto, iba a pasar lo otro, y mira, te vamos a poner una sonda acá y otra allá, y un tubo aquí, y esto y lo otro. No me pusieron nada, gracias a Dios. El cabello me volvió a nacer, nunca se notó, solo cuando estaba mojado parecía una colita de rata aquí, cuando me hacía la trenza, pero ya me volvió a nacer, me nacieron mis pestañas, ya camino, me recuperé, ya subí de peso. Sigo siendo paciente de cancerología porque yo salí limpia. Déjeme decirle que mi proceso fue perdonar, y lo digo con vergüenza. Entendí, y yo le decía a mi esposo,
tengo que viajar y perdonar a tal persona, porque no me quiero estar muriendo y no poder morir o no ir a ese lugar de reposo que habla la Biblia por no perdonar. Algo de hace muchos años y que yo pensaba que ya estaba en el olvido y que yo había dicho muchas veces, yo ya perdoné, pero realmente no. A mí me dijeron cuando llegué a ese hospital, no te vamos a poder curar porque vienes con cáncer avanzado. Se me había regado a ganglios, la vejiga, la uretra, el abdomen, la vena aorta, todo eso estaba inundado de cáncer. Y me dijeron, no te vamos a curar. Lo que vamos a hacer es tratar de controlarte como a un diabético. Toda tu vida vas a tener cáncer y te vamos a dar bloques de quimioterapias hasta donde aguantes. Porque los médicos son bien directos. Hasta donde aguantes. ¿Ok? En mi primer bloque de quimioterapias y radioterapia y todo lo que me hicieron, yo le decía a mi esposo, yo no quiero aguantar más. Físicamente, el cuerpo se deteriora, amado hermano, de una forma terrible. Yo a veces creía que me estaban matando en lugar de estarme sanando, porque yo entré caminando al hospital, pero luego ya no podía ni caminar, porque había días que no me levantaba de la cama, porque había días que no comía. Estuve varias veces en urgencias, internada, porque yo llegué con dolores y me decían los oncólogos, lo que tú traes ya son dolores de cáncer, porque ya está avanzado. Amado hermano, aquí lo importante y lo que yo te quiero transmitir es que usted y yo estamos aquí porque anhelamos la vida eterna que ya fue comprada, ya nos la regalaron a cada uno de nosotros. Cuando usted hizo su oración de fe, gracias hermana, cuando usted decidió seguir a Cristo, cuando usted decidió bautizarse, y si todavía no lo hace, hágalo. Amado hermano, no importa si en esta vida nos vamos, a veces pensamos que un tiempo temprano, lo importante es para dónde va usted. Y que usted esté en paz, amado hermano, con los demás, y que usted y yo nos podamos ir en paz. Y yo les decía a los hermanos, ¿saben qué? Que mi último respiro sea en paz y sea alabando al Señor y sea con gozo. No amargada por la enfermedad, no enojada, no peleada con Dios, no preguntándole por qué. No. Porque es bien fácil decir, si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, ¿verdad que es bien fácil? Pero ya cuando te toca vivirlo, y cuando sientes que te estás muriendo, ya no es tan fácil. Yo le decía al Señor, muchas veces le dije, Señor, ya llévame, porque eran dolores. Yo nunca acepté la morfina, no firmé. Iban y me decían, le vamos a administrar morfina, firme. No. Y yo le decía al Señor, Señor, llévame. Yo no quiero estar ahí drogada nada más y que al rato ni la morfina me haga. Era la oración, era la comunión con Dios, era el preguntarle, Señor, ¿qué tengo que aprender? Porque no quiero volver a pasar el examen y no lo quiero reprobar. Señor, ¿qué tengo que sacar de este proceso? ¿Qué es lo bueno que tengo que entresacar de esto que me está pasando? Sea cual sea la enfermedad o la circunstancia que tú estés pasando, pon todo en las manos de Dios. Dile, Señor, heme aquí, envíame a mí. No importa si es al hospital, tal vez tengas que ir a compartir. Yo pude ver cuánta necesidad hay. Es una enfermedad demasiado cara, pero la situación, amado hermano, de gente que viene de fuera y que a veces están pagando medicamentos, están pagando hotel o dónde quedarse y a veces no tienen ni qué comer, pero que también requieren una oración y conocer a Cristo y conocer que si te vas
Y entonces, amado hermano, una vez estaba en urgencias, me sentía muy mal, estaba internada ahí, no tenía ganas de hablar con nadie, no tenía ganas de que nadie me hablara humanamente. Y había un joven y me hablaba, un jovencito, y me decía, señora, y yo así de, no quiero hablar con nadie. Terminé orando, terminé profetizándole. Empezó a llorar y me dijo, yo de niño, bueno, Dios le habló y me dijo, sí, yo de niño, mi abuelita me llevaba a la iglesia. Regresa a Cristo. No, sí, ya me voy más animado, ya no veo esta enfermedad así, tiene razón, me tengo que reconciliar con Cristo. Y yo decía, Señor, si me tenías que mandar a predicar, me hubieras dicho, no me hubieras mandado así. Amado hermano, tal vez usted y yo no sabemos por qué pasamos ciertas circunstancias, pero hay que gozarse, hay que levantarse en medio de ese desierto. A mí me sorprendió esta palabra: te acordarás de todo el camino por donde te ha traído tu Dios, Jehová, para afligirte, para probarte. Amado hermano, para saber lo que había en tu corazón. El Señor a veces nos prueba para que salga todo. Mire, todas las prédicas que usted ya vino desde que se convirtió al Señor, desde que recibió a Cristo, todas esas prédicas, amado hermano, todos los cultos que usted viene, tienen que dar fruto, tienen que salir cuando está la prueba, tienen que dar ese testimonio de que Cristo vive en su corazón, de que es hijo de Dios. Los chinos tienen un proverbio. Los chinos dicen que cuando está uno triste o enojado, no se deben de tomar decisiones, porque vas a tomar malas decisiones. Ese es un proverbio chino. Pero yo tengo otro, que en triste enfermedad o necesidad tiene que salir lo mejor, porque ¿quién está dentro de usted? Cristo, el Espíritu Santo. En esas situaciones es cuando tiene que salir lo mejor, no lo peor. Lo mejor de cada uno de nosotros. Tanta alabanza, tanto que ha orado su pastor por usted, tanto que ha leído la Biblia, tantas prédicas, tienen que surgir un efecto en medio de la prueba. Amado hermano, tienen que levantarse intercesores, levantarse gente que ore por el que está enfermo. Yo les digo a mis hermanos, ore como si fuera su necesidad, ore como si fuera su enfermedad. ¿Cómo quisiera usted que orara si usted fuera el del problema? ¿Verdad que con fervor, con clamor, tal vez clamaríamos? Pues tenemos que orar así por nuestro prójimo. Y miren, yo fui a hablar con la persona que tenía que hablar. Le dije, te suelto, libérame, ya no más. A partir de hoy, lo que tus decisiones son tuyas. Yo obraré para que ya no me afecten, esto, lo otro, aquello. Regresé, amado hermano, empecé una recuperación sorprendente. Me tocó ir, yo fui antes de que me dieran mi siguiente bloque de quimioterapias. Regreso y a los 20 días me hacen mi tomografía y a los 15 días voy a mi consulta y me dice el oncólogo, te tengo una buena noticia. Siempre me daban malas noticias. Sí, dígame. Saliste limpia. No sé qué pasó. La revisamos una y otra vez y no hay cáncer. Hermano, yo me quedé pasmada. Lo único que dije en ese momento, gracias a Dios. Y me dijo, ve, vives tu vida porque te dieron otra oportunidad. Gloria a Dios. Hermano, yo tenía más consultas. Yo me quedé pasmada.
consultorio y le hablé a mi esposo y le dije, ya salí. Se acerca a la entrada, me subo al carro y nos vamos. A medio camino le digo, tenía más consultas que no tomé porque se me olvidaron del impacto de que me dijeron que yo no había cáncer. Amén. He seguido el tratamiento por los efectos secundarios. Se me entumen las manos, los pies, se me hormiguean. Tengo problemas. No puedo comer muchas cosas que ya me las como. Pero hermano, lo demás es lo de menos. Lo importante es que ya no hay cáncer. Gloria a Dios. El Señor hizo un milagro en mi vida. Yo les digo a los hermanos, soy un testimonio vivo. Déselo al Señor porque Él es el que hace todas las cosas. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. El mismo médico me dijo, no sabemos qué pasó. No sabemos, pero tú vas a seguir porque pues es algo que no pasa muy seguido. Nos ha pasado, pero no muy seguido, pero te vamos a estar observando. Obsérvenme lo que quieran. El Señor hace las cosas perfectas. Aleluya. Y mira, amado hermano, tuve muchas experiencias a través de eso. Vi la mano de Dios, vi cómo Dios movió corazones de mis hermanos de la congregación para con nosotros. Nos prestaban sus carros, nos daban provisión, se preocupaban, oraban. Amado hermano, si tú tienes oportunidad de orar por un enfermo, es una bendición. Si tienes oportunidad de visitar a un enfermo, es una bendición. Si tienes oportunidad, amado hermano, de interceder, de ayudar de cualquier forma, el Señor no se queda con nada. Yo les digo a los hermanos de la congregación, soy un testimonio vivo de la gloria de Dios y que es el mismo Dios de la Biblia y que cuando Él quiere, cuando está en su voluntad, Él hace las cosas. Aleluya. Gloria a Dios por las maravillas que hace, ¿verdad? Le voy a pedir al pastor Ulises que pase aquí al frente, permítame. Y bueno, cada cosa que hace Dios, ¿verdad? Nuestras vidas, que se da testimonio para nuestro crecimiento también, hermanos. Para que nosotros veamos las maravillas que puede y que hace nuestro Dios. Bueno, le dejo la palabra a nuestro pastor. ¿Cuántos quieren estar en el lugar de la hermana? ¿Nadie? ¿No que tienen un Dios poderoso? ¿Para qué quieres el poder de Dios? ¿Para una espinilla? ¿Para una gripa? Dios es grande. Y se manifiesta de diferente manera en nuestra vida. Pastora Bethesda, qué bendición escucharla. Pastor Miguel, puede subir, vamos a hablar con ustedes. Hemos estado yendo a testificar al Hospital de Cancerología de que Dios puede hacer milagros, que Dios puede poner esa esperanza, si no es de sanidad, de ir a un lugar mejor. Por eso lo permite Dios. Porque ¿de qué le hablas a la gente? ¿De quién es Dios? De lo que vives. Del impacto de la presencia de Dios en tu vida. Y mientras más grande, más alcance tiene tu testimonio. Amén. Hace casi un año conocí al pastor Miguel en el aniversario de Israel. Y ese día me invitó a su aniversario a las 2 semanas, ¿verdad? Ahí conocí a la pastora, conocí a la iglesia que aquí está. Qué bendición conocerles, mis hermanos. Y qué bendición que nos prestan a la pastora para darnos testimonio.
Pues vamos a orar por ellos, ¿qué les parece? Vamos a orar dando gracias a Dios por el matrimonio de Isidoro, por los pastores, porque Dios los sigue usando. El pastor, aunque a veces las finanzas se enferman, Dios también los sana. Ese mensaje que me mandó ayer, me identifico, pero también tenemos al mismo Señor, y al mismo Padre, y al mismo Dios servimos. Amén. ¿Podemos orar por ellos? ¿Nos podemos poner en pie? Por favor. Mientras le pido a quien vaya a estar aquí acompañándome en el siguiente tiempo. Y Padre, ha sido tuyo sobrando en la vida de mis hermanos.